empezar y yo cierro y así ya queda un poquito sin estar pendiente de... Bueno, que ya nos hemos presentado, Miguel Ángel Muro, doctor en Filosofía y Letras, profesor de Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de La Rioja. Y hoy pues, ha tenido la amabilidad, os agradecemos profundamente el venir aquí hasta Arnedo para hablarnos de poesía y sentimientos. Así que todo tuyo. Miguel Ángel. Pues muy bien, el agradecido soy yo. Muchas gracias por invitarme. Me parece una tarea estupenda la de tener una asociación. Bueno, primero dedicarse a escribir poesía y mantener la poesía. Y después reuniros, tener lazos de amistad, leeros, hacer recitales y charlas como estas, como digo. Así que, estupendo, muchas gracias. Y lo que pretendo, más que hablaros, que lo haré, para eso me habéis invitado, es suscitar algún asunto o algún perfil dentro de la poesía en el que podáis entrar, sobre el que podamos hablar. Porque experiencia tenéis, porque os gusta, porque pensáis, y en este sentido pues puede haber asuntos, creo yo, que nos enriquezcan recíprocamente. ¿Vale? Elegí el tema de la poesía y los sentimientos, iba a decir casi por motivos obvios. No sé si lo son, pero la experiencia que tengo como escritor es poca, es escasísima y no hacía el caso, ni siquiera había de ella hace ya muchos años y no la continué. Me pareció una cosa muy difícil y lo que era más importante, algo que no estaba necesitando. Entonces, como diría José Mota, escribir por escribir, ¿para qué? ¿No? Pasatiempo. Pero claro, como profesor sí tengo una experiencia larga y además variada. No es lo mismo estar explicando poesía o animando a leer poesía a chavales de 18 o 20 años que tienen un perfil determinado, que hacerlo, como hago desde hace ya 6 o 8 años también, a personas como nosotros, ya de 50 y pico para adelante. Porque ahí ya te estás encontrando con otro tipo de gente cuya preparación algunas veces ha sido, pues, a veces deficiente. La vida que han podido llevar pues no les dio la oportunidad de estudiar. Si estudiaron, desde luego la poesía no era uno de las materias más importantes, de los requisitos más importantes en su formación, y de hecho, claro, nuestra sociedad tampoco anima a que haya recitales de poesía, aparezcan poetas en televisión y lean a la gente, programas de radio donde haya lectura habitualmente de poemas, pues no sé, que vayas a Radio 3, La Estación Azul y algo así, pues no son frecuentes. Entonces, a lo que iba a deciros, os voy a tutear, si me permitís, ¿vale? Es que la experiencia que vengo teniendo con este segundo perfil de alumnos, el de persona ya más mayor, es muy reveladora, porque suele ser un contacto con la poesía ingenuo y muy abierto. No está mediatizado como en el muchacho joven, porque hay que aprobar la asignatura, porque todo lo que me manden lo tengo que admitir, porque como si tengo que leer poesía haciendo el pino, yo lo hago y ya está, ¿no? En este otro caso entran con bastante temor, esto seguro que no lo voy a entender, no me va a gustar, no he leído nunca, no te voy a entender, etc. Y el resultado entonces es un resultado muy limpio, porque no hay trampa de cartón, es lo que hay. Entonces hay casos que son la minoría de compañeros que no entran, es decir, que la poesía se les sigue quedando como un arcano, como algo críptico, casi secreto, apropiado para otras gentes que no son ellos, más vistas, con más formación, más sensibles, etc. Algo en lo que se equivocan por completo, ¿no? En esto, permitidme el paréntesis, se trata siempre de disposición, es decir, algo de hábito, y después de ponerte a ello, es decir, de exponerte a la poesía, como pasa con los medios técnicos y como pasa con todo en la vida. Es decir, si nadie te pone en disposición de gustar de la música, pues no lo harías. Si nadie te pone en disposición de apreciar un plato determinado, pues tampoco lo harías. Y te quedarías sin esa experiencia. Y entonces, a donde quiero ir a parar es a que quienes sí que entran primero suelen esperar encontrar en la poesía
para el mundo de los sentimientos. Cuando los encuentran, se sienten muy reconfortados y reconfortadas, y cuando les ofreces algo más, que no son solo sentimientos, otro tipo de poetas, voy para atrás. Cuando les ofreces sentimientos que no son de tipo positivo, amor, sobre todo, buenos sentimientos, creen que ha habido una cierta estafa, que la poesía no puede ser eso. Y si ya pones algo que no tenga que ver con los sentimientos, pues entonces estás completamente fuera de la cuestión. Hay algo que ellos desconocían y que tú les estás enseñando, pero no es eso. Dicho de otra manera, más sencilla, hay un tópico que puede tener razón de ser, y luego me diréis lo que opináis, que hace equivalentes a la poesía y la expresión de los sentimientos. Paraos a pensar y os daréis cuenta de que la mayor parte de la gente funciona con este tópico, que vuelvo a decir, no es un tópico equivocado a mi modo de ver. El otro tópico tiene que ver con que la poesía es decir las cosas de una manera distinta a la prosa, por lo general más elaborada y sobre todo, aunque no se dice así, con música, musicalidad, se suele decir de forma cantarina. El hecho de que haya rima, pues se toma inmediatamente como un hecho poético, y en buena parte tienen razón. Pero claro, esto lleva a las alegaciones de que si tú rimas chorizo con chamizo, ciertamente estás en el mundo de la sonoridad acústica, de las reiteraciones tan propios de la poesía, pero eso solo no va a hacer poesía. Dejemos entonces un poquito la parte de ritmo, rima, musicalidad, etc., que es por donde suelo entrar yo cuando explico poesía. Antes de dejar que la gente se vaya por el asunto de los contenidos y por el mundo de los sentimientos, y recale, como vamos a hacer nosotros dentro de nada, en el romanticismo, que es a donde se quiere ir, y por lo general en Becker, y cuando no es Becker porque está quedando un poco fuera de moda, desde que retiraron sus billetes de circulación, la verdad que ha bajado la cotización poética también un montón, pues si no es Becker suele ser Antonio Machado. Si os preguntáis a vosotros mismos, que tenéis un amplio caudal de lecturas, etc., pero si buscáis en vuestros orígenes es posible que Machado esté próximo, y si preguntáis a la gente que lee poco o que no lee poesía, el poeta que les entrará con cierta facilidad será Machado. También es verdad que hay un tipo de Machado, porque hay más de un Machado. Y en este sentido pues suele ser el musicado por Serrat, aquel que tiene los poemas que puedan estar más cerca de los sentimientos. Sentimiento del paisaje, sentimiento de los afectos, y en ese espectro es donde solemos movernos. Bien, y entonces pues dije, voy a pensar un poco más sobre este asunto, me voy allí, veo a los amigos, les comento lo que opino y les oigo a ellos, y ese es mi planteamiento. Bien, después de haberlos dicho eso, pues yo iba leyendo sobre todo novela, porque es lo que tengo que leer para la radio, y cuando escribía para La Rioja, pues era lo que había. Lo estábamos hablando hace un momento, es muy raro que te animen a escribir reseñas de poesía, y eso que la poesía luce cuando se hacen reseñas y te dejan trozo de página, porque puedes poner trozos de poemas, porque puedes poner un poema en sí mismo, estás aprovechándote de la poesía de alguien para llenar página de periódico, pero dos dedos de frente, quiero decir. Pero aquí hablar de este tipo de asuntos. Bien, y os decía que leyendo las memorias del premio Nobel sudafricano que se llama John Coetzee, escrito... Eso te lo explica, ¿no? Esto va a estar bien. No sé si habéis leído algo de él. Lo malo es que la pronunciación, según me dijo un amigo mío, que es muy esmerado en cuestiones de pronunciación inglesa, es Coetzee. Aunque cógelo por el rastro que diríamos, ¿no? Entonces yo prefiero pronunciar, y cuando estamos en la radio es Coetzee, y la pronunciación debe ser Coetzee, y entonces, pero para que la gente diga, ¿qué? Vas a la librería y dices, ¿ves que quiero yo un libro de Coetzee? No lo encontraría jamás, a lo que vamos. Y a lo que voy, no es que me hiciera gracia, es decir,
me animó el ver que en estas memorias, que son espléndidas, las dos primeras partes son de una capacidad para hablar con sinceridad de uno mismo, de qué recuerda de cuando era niño y se estaba haciendo una persona, de qué recuerda en su primera juventud, cuando tiene tantos anhelos y también tantos miedos a la vida, etcétera, que es de lo mejorcito que yo he leído en memorias, esas dos primeras partes. Las otras dos ya son más comunes, pero estas dos primeras son espléndidas. Y la gracia del asunto es que Coetzee recibe el premio Nobel como novelista, porque es un grandísimo novelista, duro, lo que se quiera, pero es un grandísimo novelista. Pero su aspiración primera fue la de ser poeta. Entonces, a medida que iba leyendo, pues hay un momento en que me encuentro con que escribe esto, que da de lleno en el asunto que yo os había propuesto y que me interesaba tratar con vosotros y con vosotras, ¿vale? Estamos ya ante un muchacho joven, desligado de la familia, quiere huir un poco de la madre que lo quiere tanto, pero que al mismo tiempo lo acogota, lo tosiga, así, lo sobreprotege, del padre que ha fracasado y que ha entrado en el alcohol, de un país que está entonces en pleno apartheid, en los últimos momentos del apartheid, con los negros tomando conciencia de que aquel es su país. Lo que acabamos de ver con Mandela, pues este sería el comienzo, ¿no? Y siendo persona que habla el inglés, como algunas gentes de Sudáfrica en aquel momento, es un país complejo, porque la mayor parte eran de origen Boer, eran holandeses, era una colonia holandesa, después mezclado con los ingleses, con los negros, con hindúes, un lío. Pues huyendo de allí va a Inglaterra, principalmente a Londres, a buscar trabajo, y este que va a terminar siendo premio Nobel de Literatura es un informático. Ha hecho matemáticas puras, quitando que ha buscado alguna asignatura para completar, y una de las que pilla es filosofía, y bueno, es un individuo complejo, bastante cerrado en sí mismo, introvertido. Él mismo se desnuda en esta obra diciendo que hasta los más próximos, los más cercanos, las mujeres con las que tuvo alguna relación, le terminaron reprochando, se marcharon, y le terminaron reprochando que era una persona terriblemente fría, como si no tuviera reacciones normales. Que esto lo reconozca uno de sí mismo, a mí me llama la atención, ¿no? Bien, pues en esta situación de persona joven abriéndose a la vida en un país extranjero al que ha querido llegar, pero que se da cuenta que no es el paraíso, que debe estar machacándose la vida trabajando en una empresa de informática, de aquellas que comenzaban, IBM y algunas de las paralelas, cuando todavía los ordenadores ocupaban 40 hangares como esto, etc. Bien, pues se da cuenta de que está dejando de lado su ilusión por ser un poeta. Algo que ha hecho durante la niñez y la primera adolescencia, escribir, lo está dejando. Y vamos al sentimiento, y qué es lo que ocurre y cómo se hace uno poeta, o cómo deja de ser poeta. ¿Va? Para vosotros, la mayor parte, o todos escribís, pues si no conocéis la referencia, me parece que es interesante. Dice esto: ya no parece ser capaz de producir poesía del tipo que escribía a los 17 o 18 años. Piezas a veces de varias páginas, laberínticas, a ratos faltas de fluidez, pero no obstante atrevidas, plagadas de novedades. Aquellos poemas, o la mayor parte de ellos, surgieron de un enamoramiento angustiado, además del torrente de lecturas que se traía entre manos. Pero subrayo lo del enamoramiento angustiado. Por tanto, estamos en el eje de los sentimientos y de cómo la mayor parte de cualquiera de nosotros comienza a escribir poesía, o en el único cuando los sentimientos son tan potentes que uno prácticamente busca todos los caminos, los cauces para poder expresarlos. Y lo digo como quiero decirlo, pero luego tendré que matizar. No es solo para expresarlos, porque en buena medida la poesía, antes que un cauce de expresión, es un cauce de clarificación de lo que uno siente. Lo hablamos después si queréis, pero lo tengo muy claro y también he encontrado referencias de esto. Bien, aquellos poemas, dice, surgieron de un enamoramiento angustiado. Ahora, 4 años después, todavía sigue siendo un chiquillo, está en los 22, bien. Sigue angustiado, pero su angustia se ha vuelto habitual, incluso crónica,
como un dolor de cabeza que se resiste a marcharse. Cualquiera que sea el tema explícito, es él, atrapado, solo, abatido, el que ocupa el centro. Sin embargo, no puede evitar verlo. Los poemas nuevos carecen de energía e incluso... No te preocupes. Tener alguno ahí llamando a la Es la banda sonora de nuestra vida. Sí, pues si no, Pero los poemas, decía, los poemas nuevos carecen de energía e incluso del deseo de explorar en serio su punto muerto espiritual. Explorar en serio su punto muerto espiritual. Podría haber puesto su espíritu, pero ahora mismo está en stand-by, está parado. Está en que no va ni para adelante ni para atrás. Un momento, estamos aquí en una charla de poesía. Bien, avanzo un poquito más, os vais quedando con la idea. Esta es la historia que se cuenta en sus mejores días, que podrá cambiar, que saldrá de la empresa, que tendrá más tiempo para sí mismo, que volverá otra vez a tener una vida interior rica, potente, de aquellas que necesita ser expresada. Los otros días, los días malos, se pregunta si emociones tan monótonas como las que está experimentando, ir a trabajar, aburrirse en el trabajo, no sintonizar con sus compañeros, no tener una vida afectiva interesante, etc. Entre paréntesis, que es otra forma de tener sentimientos, ¿eh? Es lo mismo que si comparáramos, yo es que jamás podré ser el Capitán Trueno. No, ni falta que hace. Yo tengo mi vida, que es la que es, desde luego sin grandes aspavientos, sin heroicidades, a no ser que eso, las heroicidades sean seguir apreciando a la gente a pesar del mundo en el que nos ha tocado vivir, o tener una mínima dignidad para poderte mirar al espejo por las mañanas. Siento como somos, o soy, al menos cómplice de una situación que no me gusta mucho. Bien, pues dice eso, que si algún día estas emociones tan monótonas como las suyas alimentarán grandes poemas, el impulso musical de su interior, que es la otra faceta de la poesía, dice que se ha desvanecido. ¿Está ahora en el proceso de perder el impulso poético? Es lo que se pregunta en ese momento. Está hablando de sí mismo, ¿eh? Habla como si fuera una tercera persona, pero está hablando de sí mismo, ¿no? Y bien, sigue pensando que escribirá algo. Dice, el poema tratará aparentemente sobre el amor o la desesperación. Pero, como dice, demasiado a menudo carecen de sentimiento. Demasiado a menudo los poemas que está escribiendo son librescos, de aquellos que cualquiera podría escribir. Una vez decía Bernardo Achava, el buen novelista vasco, que a veces había amigos o conocidos que le pedían poemas, y que, porque comenzó escribiendo poesía, aunque después pasó a la prosa, y que no le costaba hacerlos, y que se los daba a los amigos y los amigos lo elogiaban, y además elogiaban que los hubiera hecho tan rápidos, y que él era sincero al decirles que no eran poemas hondos, que no eran poemas que lo surgieran de dentro, que eran poemas hechos por alguien que tenía técnica para hacer poemas, que sabía tener una idea o un sentimiento y que no le costaba encontrar las palabras, ponerlas en hileras que después se llamarían versos y darle una forma acabada. Pero él, y por eso lo digo, distinguía muy bien entre la poesía en la que te dejas la piel y la poesía que no es más que un mero juego de, pues casi de artificio, ¿no? Que no es desdeñable, ¿eh? Lo digo así, pues, ¿qué más me gustaría a mí que ser capaz de hacer la peor de las dos, ¿no? Pero bueno, por ahí es por donde iba el asunto. Y dice otra cosa que prefiero guardarla para un poquito más adelante, porque nos va a llevar así. Hay otra, una última, aunque me haga salir del asunto, que viene con el momento de la presentación. Una prima suya, una vez que ha vuelto a Sudáfrica, prácticamente fracasado, porque de Inglaterra ha tenido que salir porque allí no había nada que hacer y se le acababa ya el permiso de trabajo. Entonces no cuenta cómo va a Estados Unidos y cuenta después indirectamente que de Estados Unidos fue expulsado por participar en alguna manifestación en contra de la guerra de Vietnam, en cosas de estas. Para la comunidad, para su comunidad y su familia bastante cerrada, proveniente de colonos, de aquellos de estar en el borde del desierto con ovejas y estas cosas muy duros de carácter, muy duro de sentimientos. Este era el familiar que parecía que tenía más posibilidades de triunfar, se había ido del país, etc. Y lo terminan viendo como un fracasado y además casi como un apestado. Bueno, pues la única prima que se le acerca, porque desde pequeños eran muy... sintonizaban muy bien, le pregunta si está escribiendo poesía y él reacciona como si le hubiera picado una víbora. Le responde muy seco que no está escribiendo poesía. Y ella dice esto:
Ella se muerde la lengua. Lo había olvidado. No le pidas a un hombre que te enseñe sus poemas, no en Sudáfrica, no sin asegurarle previamente que todo irá bien, que no vas a burlarte de él. ¿Qué país donde la poesía no es una actividad de hombres, sino un hobby para los niños y las solteronas, las de ambos sexos? Y un poco más adelante dice que para homosexuales. Bien, bueno, esto era un poco la rematadera, si se quiere por ahí, ¿no? Os dejo esto y avanzo un poquito más. Esto puede darnos la clave de lo que supone comenzar a escribir poesía y de cuál puede ser el núcleo, el corazón de la poesía. Desde luego que hay otras formas de poesía y os voy a abrir un abanico para ver qué opináis e incluso que entréis a intervenir ya para que esto no sea solo palabra mía y un monólogo. Hay diferentes teorías de cómo comienza la poesía, son hipótesis, no se pueden validar. Para cuando encontramos textos escritos, la humanidad ha avanzado tanto que nos podemos encontrar con que no haya sido una línea recta y lo que encontramos no sea la viñeta de la forma originaria de escribir. Pero sí que las teorías principales sobre el comienzo de la poesía la vinculan con los sentimientos. Después cerraré un poquito más el campo, la vinculan con el yo. Bien, y con los sentimientos. De hecho, una de las teorías que más me llamaron la atención en su momento cuando las leí era una de un buenísimo investigador, Wolfgang Kaiser, que decía que toda poesía tiene su arranque en una exclamación. En principio podría ser de dolor, pero puede ser más bien de asombro. No lo vinculaba con el dolor. Bien, y si tiráramos del hilo y pensáramos juntos, muchas veces los hipíos y los quejíos del flamenco no tienen que ver con el dolor, tienen que ver con la hondura, pero podría ir por ahí. Este sería el origen de la poesía. Los románticos, algunos de los pensadores románticos más interesantes, como Friedrich Schlegel, por ejemplo, vinculan la poesía con el himno. La poesía supuestamente nació para cantar la vida. Es decir, era un ser primitivo que comienza a ser humano, cuyo cerebro se abre a comprender el mundo de manera distinta al del animal. Lo primero que tuvo que sentir es un choque tremendo. El primer cerebro, un choque tremendo. Es decir, ¿pero qué es esto? Esto es una maravilla, esto es algo... ¿Quién soy yo delante de esto, no? Y de ese asombro surgirían los primeros cantos, surgiría toda la actividad artística, que en el fondo sería eso, una respuesta al enigma del mundo, al misterio del mundo y en el fondo a la maravilla del mundo, que es algo que en buena medida hemos perdido porque tanto avance y tanta tecnología y el considerarnos ya como dueños absolutos de todo, de la creación, como si fuéramos la cima de algo, ¿verdad? Pues ya hace que hayamos perdido el gusto por la novedad y por el mundo. Para eso escribe la poesía. Como decía Cocteau, las vanguardias nacieron justamente para que el mundo se viera mejor, se viera por primera vez. Y ponían dos ejemplos espléndidos. La primera vez que vamos de aquí, del interior, al mar, y duermes en un hotel o en una tienda de campaña en una playa, el ruido de las olas prácticamente no te deja dormir. Lo oyes y es de una novedad espléndida, espléndida. Y sin embargo, cuando ya llevas tiempo allí y a los que son nativos de ese pueblo, de esa playa, el mar ni les suena, quiero decir. No tienen ese ruido, lo tienen interiorizado, ¿no? Y decía Cocteau que la poesía tendría que servir para volver otra vez a revitalizar el sentimiento originario de las cosas. Ver por primera vez, decía él, un gato, este coche, esta mujer. A los que ya te has acostumbrado en tal medida que no te producen novedad, que no te producen entusiasmo, que es, como sabéis, palabra griega que Platón utilizaba para hablar de los poetas, de los locos y de los adivinos, de los enamorados también, el entusiasmo, es decir, el estar tocado por la maravilla, es decir, asombrarte ante las cosas. Sin curiosidad y sin asombro no avanza nada. No hay cosa peor en este sentido para la vida que
dejar todo plano, todo ya con el polvillo ese que va dejando la desidia, la repetición, el aburrimiento. Como decía Ramón Gómez de la Serna, esto de aburrirse es como besar a la muerte en la boca. Y era una forma muy, yo creo que espléndida de decirlo, ¿no? Bien. Bueno, pues en este sentido, esas dos teorías nos pondrían en relación con un sentimiento. No un sentimiento de amor, ni de dolor, ni de rencor, ni de no sé qué, sino el sentimiento más potente, que es el de asombro, el de maravilla, el de descubrimiento, ¿no? Estaría ahí. Después, en la evolución, como estamos diciendo, de la poesía, nos encontraríamos con que se pierde la exaltación. No vamos a estar todo el día descubriendo, ¡ay, entramos por otros cauces, el ser humano va viendo las cosas ya de manera más habitual, se acostumbra. Toda la poesía no puede ser un himno, ni una elegía. Diré después, pero avanzo, que la poesía de nuestro tiempo ya, como dijo William Oden, que es un buen escritor, un buen poeta, quiero decir, y un buen ensayista sobre poesía, toda la poesía del siglo XX, después de los románticos, tiene que estar escrita en tono menor. Como en la música nos encontramos con acordes de tono menor. Bueno, pues estas son en tono menor. Es decir, y dice él también, quizá luego os lea el fragmentillo, que cuando un poeta ahora mismo levanta demasiado la voz, suena a hueco. Se nota como que está fuera de él, como cuando estás en un coro y vas a tu bola, y se te oye a ti y tú estás más contento que todas las cosas, diciendo, ¡ay, qué bien! No, pues eso es lo peor que puedes hacer en un coro. Es decir, o empastas las voces con los demás, o te va a dar el director o directora en la oreja, porque estás fuera de la cuestión, ¿no? Bien, pues se perdería esa exaltación, se miraría el mundo con más detenimiento, con más reposo, con más sosiego, con más introspección, tratando de desentrañar la complejidad, ya no diciendo, ¡oh!, sino, qué cosa más rara, ¿no? ¿Y cómo podría entenderla? Y después, claro, uno termina ya preguntándose por la maravilla de las maravillas, que es el ser humano, y sobre todo que es uno mismo, al que más tiene que conocer, y por lo general al que a veces menos conocemos, ¿no? Podría ir por ahí. Bien, en este sentido, sabéis que hay diferentes teorías sobre la poesía. He elegido dos o tres, os las digo brevemente por no aburriros, que hacen hincapié en los sentimientos, el sentimiento como tal, pero también otras donde se deja de lado el sentimiento o incluso se anima a que se huya de él. Explicaré después por qué creo que es así, ¿vale? Una de las definiciones que más habréis oído de poesía es la del poeta romántico inglés John Wordsworth, que decía que la poesía es el rebose espontáneo de sentimientos poderosos. Esta la suelen poner mucho por ahí. Es el rebose espontáneo de sentimientos poderosos. O sea, de sentimientos, ¿vale? No de pensamientos, no de hechos de raciocinio, etc., no, sino de sentimientos poderosos. Nuestro poeta romántico por excelencia, en el sentido sentimental, es Becker. Si no fuera porque el mejor poema de amor que se ha escrito jamás en lengua española es el de Espronceda, que se titula El canto a Teresa, que está dentro del Diablo Mundo. No sé si lo habéis leído, pero es un canto de amor a la amada muerta tremendo, de aquellos de conmoverte hasta dentro. ¿Cuánto tiene de sincero ese poema? Es algo que yo me permito dudar, pero claro, el poeta no tiene por qué ser sincero, el poeta lo que tiene que ser es convincente. O sea, que en eso no voy a entrar a discutir, pero ¿por qué lo digo? Porque Espronceda fue una miserable con Teresa Mancha, con su amante. Esta fue una mujer que en un tiempo en el que el hombre podía salirse del tiesto y hacerse revolucionario y estas cosas, pero la mujer no era tratada de la misma manera. Entonces esta mujer dejó todo por él y lo siguió por aquí y por allá y a París, y él la abandonó cuando le dio la gana, y luego se conmovía enormemente cuando ella murió. Quiero creer, por creer en el género humano, que se conmovió sinceramente, pero a mí lo que me importa es que lo que escribió sí me conmueve, eso sí es importante. Y entonces el canto a Teresa es espléndido, mejor en el sentido sentimental, en el sentido romántico, que el mejor de los poemas de Becker, a mi modo de ver. Merece la pena. Pero bueno, Becker es el que pasa por ser el poeta romántico por excelencia. Maldad. Con mucha frecuencia, y sobre todo durante el franquismo, sabéis que Becker fue ensalzado como el poeta.
no iban a ensalzar a Machado y tendríamos... Alguien sí lo hizo, y se encuentran gerifaltes del régimen que duraron poco, obviamente, que sí que se dieron cuenta de que Machado era un conciliador. Y por cierto, su hermano Manuel quedó con el régimen. Uno de los poemas más vergonzantes al caudillo lo escribe Manuel Machado, que por otro lado era un poeta espléndido también. Bueno, a lo que voy. Es Bécquer, el poeta que se potencia, y se potencia principalmente para señoritas. Era el poeta que se animaba a leer en los colegios donde había chicas o en los internados femeninos. No tanto para chicos, porque se entendía que sensibilizaba en extremo. ¿Me entendéis? Bien, pues Bécquer también deja una definición espléndida de poesía, y me interesa el hecho de que aparece la palabra sentimiento, en ella aparece la palabra sentimiento y también pensamiento. Es esta. Dice que no le gusta la poesía demasiado rimbombante y tal, y dice, porque hay otra poesía natural, breve, seca, que brota del alma. Cuando se dice del alma es de lo más profundo del ser humano, ¿no? Que brota del alma como una chispa eléctrica que hiere el sentimiento con una palabra y huye. O sea, brota del alma, hiere el sentimiento, le da al otro el sentimiento y huye. No se queda ya para decir, oh, qué bonito, cómo suena, cómo quedan por aquí las palabras sonando, y uno se pierde en las palabras, se pierde en el sonido, se pierde en la música, ¿no? Que es lo que criticaba Bécquer. Y dice esto, ¿no? Y desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre, despierta con una que las toca, las 1000 ideas que duermen en el océano sin fondo de la fantasía. Luego dice ideas. Me vale, pero la palabra sentimiento ha estado ahí en el... James Joyce, que no era poeta, pero un escritor como la copa de un pino, el autor de Ulises, quizá el mejor escritor en lengua inglesa después de Shakespeare. Por decir eso, pues ya nos vamos situando. Y han tenido muchos, Han tenido muchos, por suerte para todos. Dice esto: la forma lírica es de hecho el gesto verbal más simple de un instante de emoción. Y así la define. Es la forma verbal más simple, o sea, más breve, quiere decir la más sencilla, de un momento de emoción. Y con los dedos estoy haciendo el gesto mejor que con la palabra, porque toda poesía tiende por naturaleza a ser breve. Y eso no es arbitrario, ni es una tradición, ni es algo que aprendamos por costumbre o que un país impuso, etc. Sino que en la esencia de la poesía está la brevedad, está la concisión, está la condensación. Y si otro día nos metiéramos en asuntos de estos para ir a los bordes de la poesía, habría que ver cuánto es el valor del silencio en la poesía, pero me tendría que explicar mejor. No el silencio que queda entre dos palabras o entre un verso y otro, o después de una estrofa para otra, que eso es como el valor del silencio en la música. 2, 3, 2, 3, 2, 3. El silencio que da por el medio es básico, si no, descuadro. No, me estoy refiriendo a que queda la impresión de que lo mismo la música que la poesía surgen del silencio, como la luz debió surgir de la oscuridad, o toda la creación, dicen los hindúes, surge de un mar de leche. Y el fermento de todo, el origen de todo estaría en el silencio, y sobre todo en la poesía. Es, si se me permite la metáfora, es como si la poesía fuera una ola de estas que se levanta, o un chorrito en una fuente, que se levanta, pero su tendencia va a ser a volver otra vez abajo. Eso es la poesía. La dinámica de la poesía no es decir, ahí va que voy, y sigo para adelante. Esa es la novela. Esa es la novela. La dinámica de la poesía es decir, salgo con el impulso, pero donde realmente quiero volver y voy a volver, y ¿por qué me habéis sacado de abajo? Es al silencio. Nace del silencio rápidamente, pero vuelve al silencio rápidamente. Eso es lo que quiero decir, pero habría que explicarlo mejor, y quizá no sepa explicarlo mejor, pero pensad que hay... ¿Por qué tiene que ser tan breve la poesía? ¿Por qué? Es que es la tendencia natural que tiene la poesía, y si es breve es porque linda con el silencio y vuelve el silencio. Cualquier buen poeta es breve. Frente a cualquier novelista, y eso que ahora se escriben novelas cortas, porque el tiempo que nos ha tocado vivir es de la prisa, ¿cuánto tiempo? ¿No? Estas cosas, ¿no? El poeta, y hasta el que más haya escrito, tiene un volumencillo pequeño de poemas, y si vive y le dejan, aún poda la mitad de los que tenía, y si lo dejan, lo que quieren es que
que le quemen los versos porque no se siente nada a gusto con ellos, porque cree que no ha hecho nada bien, porque no vale. Es un arte de ajuste, de dar en la clave o no hacerlo. Es crear siempre en el vacío y en un equilibrio inestable, siempre. Ese es el riesgo de la poesía y eso es lo que la hace tan atractiva para aquellos a los que nos gusta. Bien, pero dejando esto que me ha hecho salir de donde estaba, me gusta esta definición. La forma lírica es el gesto verbal más simple de un instante de emoción. Porque no cabe ninguna duda de que la novela, el teatro, hasta nuestras conversaciones habituales, son capaces de captar los sentimientos bien y de transmitirlos. Buena parte de nuestra vida la pasamos hablando de cómo nos sentimos y escuchándoles a los demás, cómo se sienten ellos, qué sentimientos tienen, qué estados de ánimo son aquellos por los que pasan o pasamos, etc., ¿no? Y de hecho, si hay algo de tiempo, cuando nos lleguemos a hablar, os leeré 2 trozos de una novela que me parece muy potente en ese sentido, de sentimientos negativos, de aquellos con los que se hace daño, con los que sufrimos, cuando se producen. Pero dicho esto, con respecto al sentimiento, también sabéis que uno de los mejores poetas españoles de todos los tiempos, que ha sido Juan Ramón Jiménez, y en realidad el padre de la poesía actual, más que Machado, de toda la poesía del 27 y del actual, uno escarba y se encuentra con que el padre es Juan Ramón Jiménez. El tío al que más se quiere es Machado, pero el padre, el que ha dejado la herencia, etc., este es Juan Ramón. Y Juan Ramón pasó también por una etapa sentimental, con unos poemas espléndidos, pero hubo un momento determinado en que aquello le pareció que era excesivo y escribió este poema que conocéis: Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. No dijo espíritu, alma, corregir, no. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. El poeta entonces tendría que ser, si vale la comparación, aunque sea un poco brusca, como aquel cazador de mariposas que las ensarta. Entonces tiene que ser en el fondo, ¿no? Si no es un arquero que da en la diana y clava la palabra, solo la palabra justa, no puede ser otra. No puedes disparar algo en tuntún, tiene que ser a esta presa y tiene que ser a esa justa, pues no valdría. Y eso es lo que le interesa a Juan Ramón durante un tiempo, con la suerte de que después concilió las dos formas. Fue capaz de sofrenar el sentimiento y escribir en una poesía ajustadísima, donde cada palabra valía su peso en oro. Después te puede gustar más o menos. Pero, por ejemplo, el diario de un poeta recién casado, el diario que escribe cuando se va a pedir la mano de Zenobia Camprubí, la que iba a ser la mujer de su vida, teniendo el día 30 y pico años, que para la época, y pensando todos que se iba a quedar soltero, porque además era raro, pero raro, y era una persona hipocondríaca, con unos enormes temores a la muerte súbita. Su padre había muerto así, nadie de sus amigos, ni Machado, que estaba muy cercano, pensaba que se fuera a casar, pero se enamoró de Zenobia Camprubí, hija de un comerciante, un buen empresario catalán que estaba ya en Estados Unidos, y cruzó el mar en barco para ir a por ella, y tuvo la generosidad, diría, de escribir ese diario en verso y mostrarnos sus inquietudes al ir, sus inquietudes pero su alegría al completar el amor y casarse allí, y la vuelta otra vez hacia Cádiz. Bueno, pues ese poemario es un poemario en el que ya tenemos sentimiento e inteligencia conjuntados de una manera espléndida. Bien, y podríamos seguir ahí, pero creo que con esto vale y no me quisiera extender mucho más. Voy a hacer hincapié en 2 aspectos relativos a la poesía por dejar más claro lo que estoy diciendo ahora mismo. Son muchas las facetas que tiene la poesía, y cuando tratas de quedarte con una en lugar de con otra, pues te das cuenta de que pierdes. Explicar la poesía sería decir, vamos a hablar de los 6 o 7 rasgos que la componen. Como os he dicho al principio, si en esta charla no hablo de la musicalidad de la poesía, de los ritmos internos, de aquellos que suenan mucho, pues no estoy hablando de poesía, estoy hablando de otra cosa. Eso es básico para la poesía. Pero lo vamos a dejar, porque lo que siempre se ha visto en la poesía, como os decía hace un rato, es que nació para hablar del interior del yo. Así como el teatro nació para
nació porque había habido ritos, danzas, representaciones de la unión de los seres humanos con los dioses, de la muerte, de los ritos de iniciación, y por ahí viene el teatro. Y no la novela, la épica, nació para contarnos historias extraordinarias de seres sobrehumanos, que eran los héroes, de un panteón de dioses, etc. Y para contarnos de dónde venían las familias más importantes de Grecia o del Asia Menor o de Roma, etc. Para eso nació la épica y después la novela. Pues la poesía nació, como he dicho antes, primero para cantar el asombro del mundo, pero muy muy pronto para cantar y contar lo que ocurre en el interior del yo. La poesía es el arte de la subjetividad, más que ningún otro arte. En ese sentido, el poeta siempre es alguien que mira hacia adentro, que se analiza, que trata de saber qué es lo que siente y que luego tiene, yo diré que la generosidad de escribir para los demás. El poeta siempre escribe lo primero para sí mismo, ¿eh? No sé si coincidiréis conmigo, pero uno escribe para sí mismo lo primero y después, o en un acto de generosidad o de exhibicionismo, porque suelen estar muy mezclados, ya se da a otros y se deja leer. Y en ese sentido abre una relación que puede ser interesante, muy interesante, ¿no? Bien, y el mundo interior de ese yo, que es el poeta, de cualquiera, aunque no sea poeta, es principalmente de sentimientos. Podemos decir, no, somos, como dijo Aristóteles, seres racionales. Bien, eso es lo que nos distingue de los animales. Pero así como en lo racional nos hemos distinguido de los animales, en lo sentimental seguimos siendo igual que hace 400 millones de años. Seguimos teniendo los sentimientos básicos, siguen siendo los mismos que hace cientos, miles de años, prácticamente que en el origen de la humanidad. ¿Hemos cambiado? Sí, porque hemos aprendido, lo digo mal, a reprimirnos. Hemos aprendido a dulcificar los sentimientos, los hemos humanizado. Si humanizar es hacerlos más llevaderos, etc. Bien. Ahora somos enamoradores, no violadores, es lo que quiero decir. Pero en el fondo buscamos lo mismo. Que nos quieran, ser queridos, querer, la compañía, la comprensión, etc. Bien. Bueno, por ahí es por donde iría. ¿Y qué le damos al lector? ¿Qué le dais al lector? ¿Qué se busca en el otro lado? ¿O qué busco yo cuando voy a la poesía? Pues lo que estoy buscando es compartir una emoción. Y compartir esa emoción de la manera más estrecha, a ser posible en forma artística. Hay veces que los poetas valen, aunque no sean buenos, porque hacen la tarea de un amigo que te habla de sus sentimientos. Eso que buscamos en la adolescencia tanto, y que después cuando ya entramos en la madurez volvemos a buscar, cuando se nos pasa la tontería de encerrarnos en nosotros mismos y de ser muy duros y otras cosas, bueno, quien lo sea, generalizo y os pido disculpas por ello. Pero esa comunión interior con el resto de las gentes que perdemos durante mucho tiempo, alguno lo pierde ya en su totalidad, salir de la torre de marfil del individualismo, de la cáscara cerrada de uno mismo, etc. Eso es lo que propone el poeta. El poeta lo que está proponiendo siempre es, aquí estoy con mis sentimientos y te los dejo para ver qué ocurre con los tuyos y si es posible, ojalá me los devolvieras y pudiéramos entablar esa conversación. Bien, tomé una vez, no lo suelo hacer, porque sería interminable, al dar clase durante tantos años y a gente tan distinta, y sobre todo ya con, como os decía, con personas formadas, como podríais ser vosotros, el perfil de un alumno de 60 años cambia del muchacho de 20 años, no porque sea mejor o peor, sino porque el de 60 años ya tiene muy poco reparo en decir lo que siente. El muchacho, pues habrá ocurrido y me ocurre, puede tardar 15 años en encontrarte por la calle y reconocerte que le encantaban tus clases o que hubo un curso que no te entendió nada en absoluto. Pero necesita haber madurado, haberse hecho ya una persona mayor para decírtelo. Una persona de 60 años, al tercer día de estar en clase, pero cualquiera, no estoy diciendo el más descarado, ya te dice si le gusta, si no le gusta, qué le gusta, sus miedos, etc. Bueno, pues os digo esto, porque no me suelo quedar con lo que me escriben, a pesar de que algunas cosas sean muy bonitas y me da la tentación, pero sí me quedo con algo que me pareció
que sintetizaba bastante bien cosas que yo trataba de explicar y que lo podría haber hecho de manera más fácil. Se trata de una mujer de Calahorra, donde ella estaba dando clases en el año 2009. Estamos hablando de poesía y leyendo poesía. Nosotros entrábamos en la poesía, pasmaros, con Dante en la Divina Comedia, de la que leíamos sus 2 terceras partes, y la otra en resumen, y después con Baudelaire, traducido del francés. No es la mejor manera de entrar en poesía. Eso para comenzar. Eso para comenzar, porque el curso era de literatura universal y ahí va en esa línea. Después ya en un recorrido sencillo, pero básico, de poesía española. Y comenzábamos con las coplas de Jorge Manrique, La muerte de su padre, y nos veníamos hasta La casilla de la mujer tendida de Federico García Lorca. Eso es otra cosa. Sobre todo porque hay sentimientos, sobre todo, vuelvo otra vez, pero a lo que iba. Lo que me escribió mi amiga María, en este caso, en 2009 en Calahorra, es esto. La poesía me gusta. Contigo estoy aprendiendo cosas que no sabía. Pero de clase me doy cuenta, pero en clase me doy cuenta de que lo que a mí me aportan los poemas no es lo mismo que a otras personas. Das clase, la gente lee individualmente, lo comentamos en clase, y dice esto, posiblemente sea un defecto. ¿Qué va a ser un defecto? ¿Por qué? Y ella misma da la razón sin darse cuenta, ¿no? Pero cuando leo poesía, no pienso en a quién va dirigida, es decir, a quién escribió Machado. Dice esto, siempre me la acoplo a mí. Era esa palabra que yo no hubiera utilizado jamás y que es la mejor que se puede utilizar. Yo hubiera dicho yo me la apropio, que parece que queda hasta más culta y no sé qué. Pero no es apropiársela, es acoplarla. Tú la enganchas y en los salientes y entrantes que tiene tu vida, tu sentimiento, tu interior, coges al poeta, clon, y te entra. Por eso hay veces que un poeta te entra con unos poemas y otros no, hay un poeta que no te entra y otros sí, etc. Porque el asunto es que te lo acoplas. Y esa era la frase. Mira por dónde sale el asunto. ¿A dónde voy con esto? A lo mismo que os estaba diciendo antes. Este es el mundo del sentimiento. Como os he dicho, no aparece solo en la poesía, pero la poesía es arte de palabras. En una novela tremenda de la que quizá hayáis visto, hayáis leído, pero hayáis visto la película porque era espléndida también, que se tituló Vía Revolucionaria, Revolutionary Road. La novela es de Richard Yates y estaba protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Posible que en cualquier videoclub, si hay aquí, esté, porque bueno, tuvo éxito en su momento. Es como se rompe una pareja que ha tenido sueños de juventud y además americanos, que parecía que América iba a ser no sé qué. Pues hay un momento determinado en que ella trata de escribirle una carta, no da con lo que le quiere decir, rompe, arruga las cartas, pero hay un momento en que ya se tiene que poner a escribir. Desarruga una y en esta había escrito: tus cobardes autoengaños sobre el amor, entre comillas, cuando sabes tan bien como yo que entre nosotros nunca ha habido nada más que desprecio y desconfianza y una asquerosa dependencia respecto de las debilidades del otro. Esto es hablar de sentimientos. Y esto es hacerlo de manera breve, pero no en poesía. Quiero decir que estamos en el mundo del sentimiento y la poesía, pero ojo cuando te encuentras con un buen escritor y en determinados momentos te hace aparecer el sentimiento positivo o negativo con una potencia enorme. Voy terminando, os voy a leer una reflexión más sobre los sentimientos y luego voy a hacer referencia a 2 o 3 poemas y os doy paso a esto. Luis García Montero, que es un poeta aceptable, actual, muy debatido, es digamos el maestro de la nueva sentimentalidad, así es como se denomina esa forma de escritura. Es el marido, pero no me está saliendo el nombre ahora, de Almudena Grandes, eso es. Estaba pensando, y además que acabo de ver al venir para aquí la última novela que tiene, ¿no? Pues de Almudena Grandes, en la introducción a un libro de poemas, escribe esto que se llama Dedicación a la poesía, porque se dedicó, cómo entró, cómo concilió su vida de profesor y de militante en un momento determinado comunista con escribir poesía, es decir, ¿qué es la poesía para él? Pues escribe esto: Antonio Machado nos enseñó que los sentimientos no son eternos, que no son universales, habría que decir que no son siempre los mismos
y que si son los mismos, ahora vamos a eso. Que no caen del cielo, sino que dependen de la experiencia histórica de los individuos, del momento en el que estás viviendo. Bien, la verdadera originalidad lírica no surgía de las ocurrencias y las novedades sentimentales. Había que buscar un punto de vista distinto, otra sentimentalidad. La intimidad es un territorio histórico. Esta es una buena idea. Mi intimidad no es histórica, es mía, no tiene nada que ver con la... ¿Cómo que no? Tenemos sentimientos que han sido los de siempre, pero están orientados también, unos potenciados, otros más reprimidos, etc., por el momento que nos ha tocado vivir. Dice esto. La intimidad es un territorio histórico y el amor, la amistad o las decisiones sobre las palabras resultan tan comprometidos como unos versos sobre la Revolución de Asturias o la política franquista. Machado, al buscar el territorio cordial en el que se unen los individuos y la historia, me ayudó a interpretar en una dirección ideológica esta reflexión de Schiller, que es el autor del Himno a la Alegría, por cierto, bien romántico. Si quieres conocerte a ti mismo, y el juego podría ser como sigue la frase. Si quieres conocerte a ti mismo, mira dentro de ti, analízate, sé autointrospectivo, contrata a una psicóloga, estas cosas, ¿no? Pues no. Si quieres conocerte a ti mismo, mira lo que otros sienten. Mira lo que otros sienten. Porque muy posiblemente no te distancies tanto de ellos, ¿no? Si quieres conocer a los otros, mira en tu propio corazón. Parece una buena reflexión, ¿no? En este sentido. Y como os decía, siendo como es el mundo de los sentimientos, hay algunos poemas a los que voy a hacer referencia, no los voy a leer, por supuesto, ¿no? Pero sí me hacen un abanico, me permiten trazar un abanico en el que podamos entrar diciendo, pues sí, más o menos sentimental o nada sentimental. Arranco con la referencia, por ejemplo, a Becker, que sería el tope de lo sentimental. Conocéis la rima 53, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, etc. Y sabéis que termina de una manera que es engañosamente amorosa, pero mudo le está diciendo el yo poético. La persona que habla aquí le está diciendo al parecer a la mujer, pero volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Que queda muy bonito y todos y todas nos enternecemos, que recuerde incluso a la canción de Rocío Jurado y de Rafael, ¿cómo era aquella también? Nadie te amará, nadie te amará. Bien, que parece que queda muy bien. Hasta que te preguntas, ¿por qué no me va a querer alguien como me has querido tú? Bien, pero bueno, este sería el tope de lo sentimental. Nos encontraríamos después con otro poeta sentimental, que es Machado, pero ya no estaría en el número 10, ya no tendría la potencia sentimental 10, sino que yo creo que habría que bajarlo, y os propongo la lectura o relectura de un poema de los más conocidos suyos, de los que a mí más me emocionan, sobre todo si después le sumo otro, que es el que se titula Un olmo seco. Lo conocéis, sí. Lo habéis leído mil veces, y luego la musicación de Serrat le ha dado un conocimiento muy amplio, ¿no? Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. ¿Qué tiene esto de ser? Si yo escribo a su lado el perejil que corté del tiesto de la alacena ha vuelto a brotar, ¿qué tendría de sentimental? Poco. Lo que ocurre es que poco a poco vamos derivando hacia tres de sus versos últimos, donde el poeta compara su situación con la de ese árbol que ya se creía muerto y sin embargo ha visto cómo brotaba la vida, y dice esto: mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Y ahí es donde se desborda el poeta. Todo lo que ha escrito previamente era una descripción
de algo hermoso y muy bien hecho, pero donde ya luchaban la vida y la muerte como estaban luchando en los pulmones de Leonor, de su joven mujer. Todavía quedaba un año para que muriera y quedaban mínimas esperanzas, pero quedaban esperanzas. Y encontrarse con ese brote nuevo ahí, ¿no? Hace que Machado escriba todo ese poema nada más que para esos 3 versos finales. Después conocéis el poema que le escribe a su amigo Palacio, cuando le pregunta ya desde Baeza si la primavera ha llegado a Soria ya y cómo estarán los campos, etc. También para terminar diciendo, y cuando puedas, súbete al espino, al cementerio, y deja unas flores en su tumba, para terminar ahí. Claro, eso te pone la piel de gallina, ¿no? Bien, voy en este potenciómetro de los sentimientos, voy hacia otros escritores. Rubén Darío tiene un poema, él que era muy de cánticos, etc. Hay un momento determinado en que comienza a hacer una poesía más dura, no oscura, sino más dura. Que conoceréis el poema porque es de los más conocidos de él, que se titula Lo fatal. ¿Lo conocéis? No sé. Dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo. ¿Lo conocéis? No, pues es breve, lo voy a leer. Como dijo Nieves Herrero un día a un invitado que tenía poeta en el estudio, y bueno, pues nada, hasta luego, muchas gracias por venir y leer nuestros poemas. Y dijo el invitado, me gustaría leer todavía para despedirme un soneto. Y le dijo ella, bueno, si es breve sí, pero si no, no queda el tema de... Bueno, pues este es breve. Este es breve. Me gustaría que os quedarais y que valorarais la idea de si lo consideráis sentimental o no lo consideráis sentimental. Porque voy a leer otros 2 más, o voy a hacer referencia a 2 más, y luego quiero saber vuestra opinión. Porque eso está en el eje de lo que estamos diciendo. Dice así. Nieves se refería a un sonetillo. Era más breve que el soneto. Sin lugar, los versos más cortos, ¿no? Dejemos tan mal esa... Si le hubiera dicho que tenía que haber dicho otro no, pues va a ser con estrambote. Entonces cuando ya se hubiera desmerenado la muchacha, hubiera dicho, pues no, pues no. Bien, dice así, se titula Lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Yo lo pondría en, no sé si en el tercer lugar del ranking. Luego me diréis, si lo alteramos o no lo alteramos. El siguiente y penúltimo es otro poema musicado precioso, al que vuelvo con mucha frecuencia, de José Agustín Goytisolo, que se titula Palabras para Julia. ¿Conoceréis? Pues sí. No puedes volver atrás porque no lo cantan. Los de la asociación no lo cantan. Eso es. Va, pues bueno, ya veis lo que es. Es un padre que le está diciendo a su hija esto, tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. ¿Bien? Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno no son nada, son como polvo, no son nada. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. ¿Bien? A ver Hablábamos de que el poeta en la actualidad escribe siempre en tono menor. No canta grandes gestas, salvo que alguien haga himnos al Barcelona o estas cosas, pero no suele ser así, ¿no? O a la Roja y estas cosas, ¿no? Por cierto, menuda canción. Esa de, Dios mío. Prefiero el vino que vende Asunción, de la Roja, pero hoy no quiero romper. Se trata del arte poética de Gil de Viedma. Bien, que dice algo tan sencillo como esto y me lleva a una estrofa que es la clave de lo que yo os estoy diciendo ahora. La nostalgia del sol en los terrados, en el muro color paloma de cemento,
sin embargo tan vívido, y el frío repentino que casi sobrecoge. La dulzura, el calor de los labios a solas en medio de la calle familiar, igual que un gran salón donde acudieran multitudes lejanas como seres queridos. Y sobre todo el vértigo del tiempo, el gran boquete abriéndose hacia dentro del alma, mientras arriba sobrenadan promesas que desmayan, lo mismo que si espumas. Y esto es lo que busco. Es sin duda el momento de pensar que el hecho de estar vivo exige algo. ¿Acaso heroicidades? ¿O basta simplemente con alguna humilde cosa común, cuya corteza de materia terrestre tratar entre los dedos con un poco de fe? Palabras, por ejemplo, palabras de familia gastadas tibiamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Este momento de qué es? Pues de palabras de familia gastadas tibiamente. Y en último lugar, del que he preparado, hay un poema largo de Neruda, del que solo leeré un poco, porque todo va en la misma línea, que se titula, con este título tan poco sentimental, No culpes a nadie. Y al que yo vuelvo con frecuencia en estos tiempos en los que es tan fácil ver las cosas mal y echar la culpa a otros. Dice así: nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible como para claudicar. Y así sigue el poema, que es un poquitín largo. Bueno, este es el ranking, podríamos decir, de poemas relacionados con el sentimiento. Sabéis que aquí podemos meter que nos planteemos si os parece, si vamos bien de tiempo, si estáis con ganas, lo que queráis. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis la relación del sentimiento con la poesía? ¿Cómo es vuestra relación como escritores o como lectores, escritoras o lectoras de la poesía con el sentimiento? Si habéis valorado esto, si os dais cuenta de que vuestra poesía es principalmente sentimental o no lo es, si cuando tenéis que elegir poesías vuestras o poemas de otros para recitales buscáis los sentimentales o buscáis de otro tipo, si ese es el argumento principal, la cualidad principal que buscáis, y si en vuestro ranking hay poetas que todavía pueden ser más sentimentales, o bien vais ya a otros que tratan con palabras de familia gastadas tibiamente entre las manos, ¿no? Esto sería. Ahora es vuestro turno, si os apetece, si os apetece. Sí. Quisiera hacer un pequeño comentario. O sea, durante muchos años da la impresión de que los sentimientos están en otro lado del cuerpo que no fuera el cerebro. O sea, Bueno, que salen del alma, que salen del corazón, ¿no? Sí. Está en el hemisferio, sí, sí. en los dos hemisferios. Sabes que es una forma de hablar, claro. O sea, en los dos hemisferios el hombre está programado para la supervivencia y tiene dos caminos. Uno es la experiencia científica, el conocimiento puro y duro de la realidad, y otro está lo que dices tú. Dejar de salir de vez en cuando yo contra ese miedo ancestral que nos hace tener que conocer al máximo las leyes físicas, las leyes de la naturaleza, y los sentimientos están ahí en ese centro Sí. cerebral que sale. Sí. Pero pueden salir diciéndoselos a un psicólogo o a un psiquiatra, y pueden salir también con poesía. Hay una diferencia que es el lenguaje creativo, ¿no? que es otro cantar. No sé quién dijo con cierta gracia que cuántos problemas sentimentales nos evitaríamos si fuéramos poetas, todos. Yo creo que sí. Si fuéramos poetas. No lo sé, vosotros tenéis experiencia Yo creo como que sí. poetas. A mí, vamos, personalmente me ha ayudado mucho. Yo escribo desde que tenía 16 años y no solo es intimista, puedes hacer
también una crítica social, Claro, pero siempre va en referencia a ti. En mi caso, Eso es un poco siempre en referencia a mí. Primero escribes porque te desahoga, porque te ayuda, porque lo necesitas. Porque necesitarías escribir una carta a Dios sabe quién. Mira, este que has leído de Rubén Darío me ha encantado y además no lo conocía, porque es una reflexión tan buena sobre su vida en nada, que sí, ha es leído, fatal, sí. es tremendo, ese poema yo no lo conocía. Mira, ese poema. Venga, te lo llevas. Me ha parecido, Así te lo agradezco. sí, Si quieres. Quería me ha encantado. hacer otro pequeño comentario. Sí, adelante. Como yo lo veo, cuando has hablado de los diferentes niveles que ha ido adquiriendo la poesía desde la creación del mundo, en ese aspecto se parece bastante a la propiedad del hombre. Es decir, estamos llegando a el otro módulo cerebral, tiene tanta experiencia y tanto conocimiento que pierde la inocencia. Es decir, y el mundo llega a un momento, en el siglo XX y XXI, que es posible que pierda la inocencia y le sirven de poco los signos y le sirven de poco el asombrarse ante, no sé, o ante la divinidad. Entonces pasa un poco como tener 60 años, ¿no? O como tener 18. Creo que lo comentaba, que sí que en alguna medida se ha perdido ese asombro ante el mundo, pero hay algo que también me hace reflexionar. Leyendo a grandes pensadores y poetas, hay un momento tremendo en el que muchos de ellos se vuelven hacia la religión, habiendo sido o religiosos tibios o incluso agnósticos. Es el momento en que barruntan la muerte. Ese momento la ciencia todavía no ha sido capaz de despejarlo e importa poco que se justifique diciendo somos una fuerza energética compuesta por, etcétera, etcétera, sino que hay un sentimiento animal de terror o de miedo, si uno es capaz de controlarlo, más allá, a dejar de ser, como dijo Saramago un poco antes de morirse, con mucha serenidad, ser y después dejar de ser. Dice, ¿qué cosa? Dijo así sin más. Es tremendo. Pero yo creo que ese volver a querer o a hacerte medianamente más religioso de lo que has sido, yo creo que es la necesidad de esperanza que tenemos. Claro, esa necesidad a la que te agarras con fuerza para decir, pero no pasa nada, porque no voy a dejar de existir para siempre, yo no puedo dejar de existir para siempre. A mí personalmente me horroriza. Eso es una explicación de la religión, sí, desde luego que sí. Entonces, a mí me causaría mucha más paz si tuviera más fe. Más paz personal. Sí, te entiendo. Porque esa paz que da el decir, no pasa nada, porque mañana, en otro estado, en otra atmósfera, en otro mundo, voy a ser yo. Voy a ser como... Voy a seguir siendo yo. Voy a seguir siendo. No en la religión. Esa es una necesidad. Bueno, a mí la fe... No nos metamos por ahí, sí. No, es que ella está hablando un poco más de budismo o más de esa idea. Bueno, esto que no, estoy hablando de cualquier claro, fe. es que no es tan claro eso, porque la gente tiene miedo de ir al infierno. No, yo no voy a ir al infierno. Yo no hablo yo hablo en general, es que tú lo que estás diciendo es en general y yo voy a hacerte una reflexión general. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? En parte porque somos animales y no nos gusta morir. Nuestro periodo no quiere que se acabase nunca. Pero ese miedo tan profundo que nos han ido metiendo, ya desde pequeños, que algunos aún no se lo han quitado, viene con relación a lo que va a pasar más allá, ¿eh? Sí, pero has dicho el infierno. Bueno, es igual. Sí, está ahí, es que hay millones de gente que cree en eso. ¿O es que ahora ya los católicos no creen en eso? Claro que sí. Si ahora aún no creemos que para miles y millones de esto no hay un cielo, un infierno y un purgatorio. O si lo han quitado todo, pues que cambien la religión y que se vayan a plantar podes todos los que viven de eso. Perdona, sí. Quería comentar un poquito que a mí Becker, por ejemplo, no me ha gustado nunca, porque me parecía pues, muy blanco y no me gustaba. Pero que me he asociado un poquito a él con lo último que has comentado, que he comentado sobre la poesía, que me ha hecho gusto. Mira, esto parece como que me ha reconciliado un poquito con Becker. Sí. Sí,
A ver, Becker es uno de mis poetas favoritos, ¿eh? El mío también. Y lo voy, sí. He dicho lo otro porque lo necesitaba y porque era verdad. El régimen y los maestros y las monjas nos lo vendieron además como un romántico desaforado, muerto incluso como tenía que morir el romántico tísico. Sí, pero es que la tisis la contrajo por la sífilis y la sífilis la contrajo en prostíbulos. Diga que Sí. Becker, por ejemplo, a mí no me hace mucha gracia. A ver, sí, lo he leído, claro, lo he leído, y que es un gran poeta, pues por supuestísimo, no voy a decir otra cosa. Pero a mí personalmente no me transmite nada porque habla pues demasiado como, sobre la mujer sobre todo, pues como un objeto. Y a mí ese objeto no me gusta, o sea, no me gusta esa forma de tratar a la mujer, como tú también has dicho en la última estrofa del verso. ¿Por qué no me van a querer a mí otros como me has querido otros? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, pasando de Becker a otros temas, sí que es cierto que hay una evolución, bueno, en mi caso hay una evolución, como también has dicho, de la épica, de no sé qué, de los grandes sentimientos, de las grandes emociones, y he pasado a asombrarme con lo cotidiano. Y eso me ha pasado cuando he leído a Rocío Arana. Rocío Arana, que es, no sé, creo que la Universidad de La Rioja, y creo que tuve el acceso al premio Adonais. Sí. Y entonces a mí esa chica, sí que aparte de la musicalidad que tiene, su poesía me gusta porque me transmite la grandiosidad de las pequeñas cosas. O sea, el emocionar otra vez con un manzano, o sea, no sé, esa emoción como una emoción pura, ¿no? Y es un poquito esto Toda la poesía ahora ahí. Sin embargo, yo estoy siempre con la dicotomía idea-sentimiento. Yo pienso que los sentimientos son ideas del yo. O sea, dice, no, es que hay que separar sentimientos e ideas. No, los sentimientos son ideas concebidas del propio yo. ¿Y por qué no piensas lo contrario? ¿Por qué no piensas que las ideas están tenidas de sentimiento? Porque están producidas en el mismo mare magnum neuronal. O sea, no es que los sentimientos surjan de una parte del cerebro distinta que las ideas. Es decir, tú tienes una idea de un pensamiento científico, que es una ley, una idea sobre la ley de Pitágoras, sobre la ley de los vasos comunicantes, y tienes una idea de lo que sufre tu yo cuando alguien no te corresponde. Es decir, a fin de cuentas es una idea, pero del propio yo, del este mismo del yo. O sea, es que los sentimientos, ambas se tienen que transmitir con palabras. Sí, ya veo por dónde vas. Ha habido una cita de la que solo he leído el principio, la primera además que os he leído, que era la de Wordsworth. La de poesía es un rebose espontáneo de sentimientos poderosos. Y ese es el tópico del romántico. Es decir, uno tiene una pasión, siente una pasión, o siente ahora mismo un acceso de furia y de ira contra este amigo y salto y mientras lo estoy acuchillando, con la otra mano voy escribiendo el poema del rencor y de la furia que siento sobre este muchacho. Tópico romántico. Pues Wordsworth es un romántico y lo que cuenta es que después esos sentimientos se recuerdan en la tranquilidad y al recordarlos los vas reviviendo y al revivirlos pueden tener tanta potencia como en el primer momento, pero ya te dejan hacer una cosa, que es analizarlos y que es buscar las palabras adecuadas para verterlos. Es claro que la poesía no es solo sentimiento, sino que es sentimiento con la palabra, y la palabra, mientras no se demuestre lo contrario, salvo las interjecciones, onomatopeyas, ya dependen del pensamiento. La palabra el lenguaje es el principal auxiliar del pensamiento. Se discutiría por parte de psicólogos. Podemos decir que el amor nos hace palpitar el corazón, pero supongo que haber descubierto la fórmula de la energía también hizo palpitar el corazón. Ah, sí. Es decir, sí. a veces decimos, no, es que los sentimientos nos emocionan, nos hacen llorar, nos hacen... Sí. Pero las ideas también. Sí, pero... sí. Cuanto más oyes hablar a los científicos, más te das cuenta de que van camino de ser poetas. Y a veces viceversa. No hay un astrólogo al que oigas hablar, un físico cuántico, que no utilice un lenguaje metafórico.
y que se abra el misterio quizá más que cualquiera de nosotros. Perdón. Porque los matemáticos acaban en filosofía. O comienzan con ella. Sí. Y hay un intercambio entre Sí. las dos carreras. Sí. Wittgenstein, por ejemplo, es un filósofo que al mismo tiempo es matemático. Sí. Sí. Yo creo que Occidente se asombra poco, ¿eh? Es posible ¿Qué dice? que Occidente se asombra Se poco. asombra poco. Los japoneses anteriores, estamos hablando de Becker, los poetas japoneses de la época de Becker, se asombraban más de la naturaleza que nosotros. Nosotros, Occidente, desde Grecia, hemos sido muy intelectuales y asombro bastante, en proporción bastante poco. No sé, ¿eh? Y la poesía lo ha Eso es demostrado. individual. No sé, Todos son elucubraciones, el 80% de un poema. Un poema estamos todo el rato elucubrando. Por eso cuando viene uno y te explica los haikus, dice esto no va con nosotros. Y es así, no va con nosotros. ¿Cómo se va a decir en 14 palabras cuando nosotros necesitamos como mínimo un folio entero, como mínimo? Pero eso no tiene que ver con el asombro, eso tiene que ver con una técnica a la hora de escribir. Sí, mira, quizá el poema más hermoso que yo conozco y más breve es uno que solo dice esto: mi illumino de inmenso. Es de Filippo Ungaretti, y no dice más que eso. Me ilumino de la inmensidad. Ahí está, y está en la técnica del haiku. Lo que ocurre es que nuestra poesía tiende a ser breve, pero no tan breve como esa otra. Tu poesía breve tienes en la poesía popular. Buena parte de las soleadas, de las seguidillas, etcétera, tienden a ser, la copla tiende a una brevedad grande. Lo que pasa es que el minimalismo tiene razón, es más oriental que occidental. Tenemos mucha poesía Pero es que el breve. cejer y la jarcha viene de Andalucía o viene de Europa. La jarcha y los cejeres no, Sí. son orientales, Claro. y están aclimatados aquí, Claro. pero no de Japón, ¿eh? No, de Japón De Japón. no, pero pasan por Persia. Esa Sí. estructura pasa por Persia. Sí, Y pasa por Omar Khayyam pero y nos llega aquí. sí, Omar Khayyam es más tardío ya. Claro, Omar por eso Khayyam digo. estamos Y nos llega aquí. en la Edad Media. Sí, la Edad Media, esto, pero nos Sí. llega. Y Omar Khayyam no es breve, ¿eh? Omar Khayyam en absoluto. Omar Khayyam se puede parecer a Quevedo. En absoluto, es un poeta que ya busca más desarrollo. En ese acoplamiento que hablabas antes, volviendo al acoplamiento del sentimiento que hablabas, Quería hablar, Miguel, Miguel. sí. A mí más que miedo a la muerte me da miedo a vivir. eso es porque tienes años. Pues puede pasar. No, porque una cuestión fundamental entre lo que ha expresado aquí el amigo Augusto es la consciencia, porque el sentimiento consciente o inconsciente es lo que deriva o dimana en el aforar de nosotros mismos, hacia el exterior o hacia el compañero o hacia la expresión de abrirnos a los demás. Sí, coincido contigo. El poema que le acabo de pasar a nuestra amiga valora algo que todos hemos pensado alguna vez, que quizás sea más feliz aquel que piensa menos. La vida del animal es la que es y no se plantea, tenemos la noción de tiempo es la que nos ha convertido en humanos, por decirlo así. Ha habido algo que he pasado, porque no me interesaba subrayarlo, pero en este poema de Gil de Viedma, que es uno de mis poetas, de los muchos poetas favoritos, pero este quizá sea de los dos o tres, hay un momento determinado en que dice esto, y sobre todo el vértigo del tiempo, el inmenso gran boquete abriéndose hacia adentro del alma. Y un poco puede ir en la línea de lo que tú estás diciendo. El animal no tiene concepción del tiempo, y por tanto no tiene idea de que su vida es finita y que va a morir, y se tiene que plantear historias religiosas del más allá, etc. Es que respecto al estrés, que ya estamos ya en el S5 en la sociedad moderna, se oye hablar y comentar gente que viaja y que tiene relación con otros pueblos en vía de desarrollo, que la mayoría de estos primigenios, por así decirlo, no tienen noción del tiempo. Quiere decir que van al ritmo normal de la vida, y nosotros vamos a 800. Sí, hablas de dos cosas. Bueno, yo sigo opinando que me encanta la poesía, que es un rebote espontáneo de sentimientos. De sentimientos Además, poderosos, dice. pero fíjate, que puedes haberlos escrito hace 40 años o 30, y llegas un día y los recitas y la gente se te identifica, no te sientes tan rara.
te lloran, se identifican con tu poesía, por lo cual ya es hasta una satisfacción, porque a lo mejor cuando lo escribiste te creías rarísima, ¿no? O única en tu especie. Sí, claro. hemos sido tan ilusos que a veces nos Claro. hemos creído eso, ¿no? Pues la cita que hemos leído antes, ¿no? Por eso te digo que a mí me sigue gustando la poesía espontánea, de un brote espontáneo de sentimientos, que bueno, a la hora de escribir puedes buscar una palabra, pero que no sea ni necesario que rebusques, que puedas hablar casi con tu vocabulario, puede estar hasta mejor que si vas rebuscando. Eso es para otra charla. Eso Eso es para otra charla. Eso se puede dar. Para los que escribís, esa es Eso se puede dar esa cuestión y se puede dar la cuestión la puntual. charla verdadera. ¿Con qué interviene tú ahora? por Yo a favor? lo que iba es a lo que decías del acoplamiento de sentimientos que había dicho la chica esa de Sí, Calabria. María. Bien. Cuando ella leyó, notó un acoplamiento de lo que estaba leyendo a ella. Sí. Pero es que yo pienso que nosotros también, nuestro yo, también miramos de que se acople ese sentimiento a los demás. Sí, supongo que sí. Que tú O sea, ofreces- andas buscando eso. Aunque tú escribas para Sí. ti mismo, sabes que si en algún momento alguien lo lee y lee el poema y dice, coño, pues si esto es lo que me está pasando a mí también, o lo que me ha pasado a mí, pues claro, el poeta no escribe siempre de sí mismo. Aunque Sí. exprese emociones, aunque exprese sentimientos, puede expresar los Así es. sentimientos de los demás. Pues, claro, eso se puede dar más ya con la experiencia, ¿no? A lo mejor en la juventud es menos. Sí, Pero con la experiencia Coincido ya contigo, ves sí. los sentimientos de los demás y entonces hablas del un sentimiento determinado de una persona, aunque a ti no te haya pasado, pero comprendes ese sentimiento, lo escribes y a lo mejor eso es lo que le está pasando al resto así es. y lo comprendes. Sí, coincido contigo. Los heterónimos de Pessoa, la quimera de Luis Cernuda, parte de la poesía más sincera que ha habido en el siglo XX se ha escrito con seudónimo, hablando de ti mismo con un muñeco que pones al lado, que no soy yo, que es este, pero en realidad le estoy poniendo mi vida entera ahí. Cernuda nunca habló con tanto dolor de su condición de homosexual, de su condición de expatriado, etcétera, como en Desolación de la Quimera. Y la que habla es la quimera, ¿eh? Es ese monstruo mitológico, es un monstruo como el homosexual, es un monstruo para Luis Cernuda, así lo ven, ¿no? O sea que, desde luego que sí. Y no se entendería un poeta sin abrirse a otros. Porque la poesía tiene dos partes, como muchas cosas en la vida. Una es propia tuya. Indagas, sientes, indagas y escribes para clarificar o para lo que sea, y se puede quedar ahí. Y habrá mucho poeta oculto, el que no manifiesta y no publica y no se da a otros, pero la esencia de la poesía es generosa. Tienes que abrirte, hay que darse a los demás. Es una comunión humana. Si no, valdría poco. Creo, ¿eh? Creo que esto es indiscutible. Por eso quizá lo difícil del poema es cuando se lee fuera. Me refiero a nosotros que somos Sí. hacer recitales, ese yo, esa labor de hablar de uno mismo, cuando lo tienes que expresar hacia los demás, es lo que cuesta. Es Sí. difícil. O sea, vamos, para todos los que hemos leído poemas, al ¿Sabes por qué? principio... Porque eso sí lo veo. Sí, ¿no? Porque, claro, os he oído. Sí. Y porque no utilicéis careta. Uno de los rasgos más claros del siglo XX en todo ha sido la ironía. Decía Umberto Eco muy bien que si en el siglo XIX la declaración de amor era te quiero con toda mi alma y me muero por ti, en el siglo XX ya nadie podría hacer eso. La declaración de amor tendría que ser ya decirle a la chica o al chico, pues como le dice Humphrey Bogart a Lauren Bacall en Cayo Largo, eres la mujer de mi vida. Pero no has dicho tú eso, sino que lo has dicho poniendo por el medio una película, poniendo lo que sea, dicho Cayo Largo podría haber sido. Pero el ejemplo que pone sí que es de Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Y al faltar la ironía, uno se queda desnudo delante de los demás. Y ese tipo de desnudez, o uno es un exhibicionista o siempre siente el temor, no de estar desnudo, sino de que no te acepten desnudo, que es otra cosa. Hay unos poemas, a mí me encantó mucho en un momento determinado la poesía de un profesor mío, del que aprendí poquísimo latín y muchísima poesía, que era Ramón Irigoyen, que quizá no hayáis visto. Escribió dos poemarios espléndidos y uno de ellos dice justamente lo que tú estás comentando, Teo.
que ser poeta es como desnudarte en medio de la plaza pública. Y por ahí va el asunto. Entonces, claro, Porque al un final poeta, esos sentimientos, claro, tus sentimientos ¿Dónde de fue el vida. profesor tuyo? en el colegio universitario de Logroño. Estuvo ahí de profesor. Sí, sí, sí. Después ha ¿Y seguido por qué, escribiendo ¿y algo por qué en no ha una triunfado radio. ese poeta? Que parece como secundón cuando es tan buena. Él, Sí. porque no, porque No siguió se ha por- dedicado a la poesía. No, dejó la enseñanza y se casó con una chica en Madrid, pusieron una mercería, tuvo una hija y luego escribió esporádicamente poemas de mucho, sobre todo de broma, de cosas así, y alguna vez lo he vuelto a oír en la radio. El último poema que le oí fue tremendo de bueno, era como para habérselo premiado, porque en el momento más duro de los asesinatos de ETA, cuando cada 2 por 3, bueno, ya era la parte final, pero seguía habiendo asesinatos terribles, había cada 2 por 3 funerales, iglesias a rebosar, sacerdotes con homilías, etc. Y él cuenta que una mosca entra en el funeral y aburre a todo el mundo y no sé qué, y no sé cuántos, y para aquí y para allá, y el poema termina con ETA, mátala. Ese tipo de poesía. Sí, sí, sí. El poemario, el segundo que le premiaron se titulaba Abanicos del caudillo, y por un lado se lo premiaron y por otro lado le metieron una multa tremenda. Tremenda. Digo, porque yo conozco su poesía y Era muy bueno. me ha extrañado que se retirase casi. Era muy bueno. Sí, En esa línea en la que empezó. sí. Perdona, que te No, hemos dejado ahí. simplemente decir que hay una cosa, bueno, yo también soy un admirador de Bécquer y ahí lo que decía Carmen, de esa forma, o sea, de la forma de expresarte con palabras que sean sencillas, ¿no? Sí. Te has dicho que ibas a dejar para otra charla. Me ha parecido. No, es broma. No, pero bueno, Como si yo invitara, lo que no, voy no, que pero con que Bécquer, daría para otra sí, charla. con seguro. Bécquer, si realmente, en fin, ves la poesía de Bécquer con 10, 12, 15 veces, realmente ves dos cosas. Una, que no utiliza ninguna palabra que haya que ir al diccionario a buscarla, tipo Rubén Darío, en fin, que has comentado. Algunas veces sí. Que algunas veces tienes que ir al diccionario a buscarla. Y otra cosa, pues la poesía de Bécquer, que yo creo que al contrario de lo que dice Alicia, que bueno, yo estoy en otra onda diferente, Bécquer es muy descriptivo y tiene, por ejemplo, la rima 63, que es la de la niña, cerraron sus ojos que no tenía abiertos, Sí, taparon su cara con un es blanco que ha sido- lienzo. Si es que esto es Claro. más trágico, el pobre. Bueno, Ha sido ahí. pero no es que sea trágico. Que solo Es se que- quedan los muertos. Pero bueno, no es que sea trágico. Es que yo lo que creo que hay que ver cómo describe Sí, la iglesia, el cirio, cómo describe todo. O sea, la forma de describir que tiene Bécquer del momento. Es decir, es un notario del momento, a Súmale- modo de ver. súmale una cosa más. Si te gusta Bécquer, si nos gusta Bécquer, sin darnos cuenta nos gusta porque es música pura. Exacto. Esa musicalidad, sí. No Es que tiene tiene los poemas que musicalidad. tengan la misma musicalidad y fue el que la introdujo en la poesía española y hacía muchísima falta. Porque la poesía que venía del 19 corría el riesgo de ser tambor. ¿Qué conocemos de Espronceda? No cortan más, sino Huera, Espronceda tiene bastante más. Pero es que Bécquer se dio cuenta de que la poesía tenía que ser música y entonces tiene esa musicalidad de la gente del sur. Casi tenía que haber sido flamenco. Entonces tiene una musicalidad más sutil, mucho más variada, más agradable, y Bécquer entra como música. Entra como música. O sea que, Pero sencillo, además. Es que es sencillo. Es que es muy sí, sencillo. sin duda. Pero claro, es que de los poetas, de los 5 poetas que más hablamos, me parece que 4 son andaluces. Porque solo de Juan Ramón Jiménez, como el que venía ahí, Ya habla de estás Juan tirando Ramón piedras al Jiménez, tejado, ¿eh? hablas de Lorca, hablas de Alberti, o hablas de... Yo tiene hablar, pero Álvaro de Machado, de dos Machados. Sí, de dos Machados. Bien. Pero, y después, y de Cernuda de esto que yo no sé cómo a ese hombre lo han llegado a marginar tanto, ¿no? Cuando fue su centenario, me parece que nos hemos enterado 3 o 4 de cuando se cumplió. ¿3 o 4? No, Yo creo que Aznar, no, hombre, Sevilla no se volcó, hombre, sí fue lamentable la actuación de la Junta de Andalucía con Cernuda, ¿eh? Y el resto, ¿eh?
es tan bueno que es imposible ignorarlo. Pero Sí. si no, Cernuda sería uno de los poetas olvidados de España. Olvidados. ¿Sabes qué pasa? Que teniendo tan poco predicamento la poesía, empiezas a cerrar el embudo y terminan quedándote 2 o 3. Y Lorca es tan conocido porque lo mataron. Si Lorca hubiera seguido viviendo, es una exageración lo que digo, pero es posible que no hubiera tenido ni la 4ª parte de repercusión de la que tuvo. Efectivamente, eso es verdad. Creo que eso lamentablemente es así. Entonces, esto es como si ahora en esta mesa ponemos 3 sillas para hablar, pero hay 15 personas que pueden hablar igual de bien y que saben muchísimo de neurología o neurociencia. Pues hay 3 sillas y no se van a sentar más que 3. Los demás nos sobran. Y aquí, para la poesía, tenemos 3 sillas y todos los demás, tita, tita, tita. Pero antes de matarlo ya ves sobre el Cantejondo y todo lo de Lorca que tenía ahí, que removió el panorama de este tipo. Y poeta en Nueva York, y el cambio en poeta en Nueva York. ¿Qué poeta ha hecho un trasvase como ha hecho Lorca? De lo que escribía a lo que escribió. Muchos consideran poeta en Nueva York mejor que su poesía, por ejemplo. Juan Ramón es todavía mejor que Lorca, sin duda. Ya sabes lo que está saliendo últimamente de Juan Ramón, ¿no? Sí, han salido más cuadernos. Ha salido hace poco todo el montaje. Lo que pasa con la musicalidad pasa que en los poetas que han escrito más en verso corto, tasílabo, dosílabo, son siempre más musicales que los endecas o los alejandrinos. El endeca y el alejandrino siempre es veros musical. Eso es para otra charla. No, pero no lo creo, no estoy de acuerdo contigo. Hay una cosa que hago... Al oído quizás sí, ¿eh? Sí, hay una cosa que hago con mis alumnos que es altamente formativa, que antes hacían con nosotros en las escuelas, conmigo poquísimo, pero antes en las escuelas hacían recitar los poemas, aprenderlos de memoria, escribirlos a veces, y así se hicieron buenos poetas, Así se hicieron buenos poetas, porque cultivaban el oído. Entonces, ahora mismo, ni siquiera profesores de literatura, cuando explican poesía, hacen notar, por ejemplo, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena, en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce, desordena. Bien, no está mal leído, con cierta precipitación, etc. Pero si tú no haces hincapié en que para que eso suene tan bien, lo que está ocurriendo es que por debajo hay un patrón rítmico, pues el alumno piensa que la poesía es coger las palabras más bonitas, ponerlas juntas, que al final haya hizo, chorizo, chamizo. Le enseñas también que tienen que sonar, que tienen que contar 11, en tanto que de rosa de 11 y tal. Y la esencia del poema se está marchando a freír espárragos. Porque el asunto es que eso es en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto. Hay un patrón rítmico que va 2, 6, 10, 2, 6, 10 y que puede cambiar 3, 6, 10, 2, 6, 10. La poesía es música. Después hay verso libre y entonces ahí vas a la excepción y haces otra cosa, te aproximas a la prosa, etc. Pero la poesía es música. Y cuando es de 8, lo que ocurre es que al ser tan corto, pues tiene una musicalidad tremenda, distinta. A eso me refiero. Pero Cuando no te más. enseñaban a cantar un poema, no te enseñaban a cantar un endecasílabo, un alejandrino, te enseñaban a cantar un octosílabo, un hectasílabo. Pero es ¿por una qué? música, no sé, porque es una música más rítmica, más tradicional. más sencilla. Porque los romances, que ha sido la música tradicional en España, después de las jarchas y muasajas y cégeles, vienen en 8 sílabas. Yo arranco la explicación de la poesía con romance porque es, para quien no ha entrado en poesía, es lo más fácil de hacer. Tú comienzas con el romance del prisionero y ahí tienes la clave de la poesía. Que por mayo era por mayo cuando hace la calor. Algunos lo han oído en el pueblo. Para otros es sencillísimo entenderlo. Y aquello es que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. No es en flor, es en flor, si no, no te suena. Eso es métrica. Claro, es la acentuación del... Entonces ahí sí, si tú lees sencillamente que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, pues sin darnos cuenta por debajo va la música. Pero al estudiante, y sobre todo si alguien va a escribir, tienes que decirle que para que esa música llegue,
uno ha tenido que medir dónde las sílabas y decir, voy a poner aquí el acento. Entonces, como si te dicen, coge el tambor, que vas a ir ahora en la procesión de no sé qué, o en la charanga en las fiestas del pueblo. Pues a mí que me lo han hecho alguna vez, cuando hacía música, lo desdeñas, es que yo toco la guitarra. Tú coge el tambor, que estamos en un combo y no sé qué, no sé cuántos. Y de repente te das cuenta de que eres el tío más importante de la agrupación. Porque en el mismo momento en que te retrases un poco o te adelantes un poco, ya has fastidiado todo el sentido del asunto. Y dices, pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Y luego, claro, lo que decías, es otra experiencia espléndida el ver cómo los poetas que saben, ya los modernos, que van buscando las cosas pequeñas, al mismo tiempo evitan el chunda chunda, lo evitan. Esta poeta, las jóvenes que están a su alrededor, evitarán que suene aquello a demasiado marcado. Y por ejemplo, Claudio Rodríguez, que será de los poetas de las últimas hornadas de la generación del 50, quizás sea el mejor. Pues hago una prueba en la que suelen caer algunos de mis alumnos, porque les presento un poema que es para mí uno de los mejores, que se titula Alto Jornal. Y dice así: dichoso el que un buen día sale humilde y se va por la calle como tantos días más, y de pronto no lo espera, mira lo alto y ve, pone el oído en los pasos el amor de la tierra. Y les dices, analizad el poema y tal. Pues ahí está esta metáfora, está pocas, porque está con palabras de todos los días, un poco cosa rara. Bien, en cuanto a la métrica, nada, pues versos irregulares, son endecasílabos. Rima, no, en absoluto, cuidado. Tiene una rima asonante muy disimulada porque solo riman las AES, ¿vale? Y ritmo, no, en absoluto. ¿Cómo que no tiene ritmo? Lo tiene disimulado, cambiando segunda, tercera, cuarta, pero luego mantiene sexta, octava, décima. ¿Qué ha hecho? Y sabía contar sílabas mejor que nadie. Pues lo ha disimulado. Y por debajo te queda el ritmo básico para que aquello tenga una unidad melódica. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. De la misma manera que estás oyendo música de un romántico y pum, 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 se va marcando. Cuando pasas de los románticos y te vienes hacia la actualidad, primero la música no te pide que aporte sentimiento o que reciba sentimiento, y es otra cosa. Pasar de Beethoven a Schoenberg es estar en otro mundo distinto, ¿no? Y luego los ritmos ya no se marcan tanto. Ya la sección de batería, tromba, esa ya desaparece un poco. En la poesía social, los sentimientos, ¿por dónde van? Un poco, en alguna medida, lo ha dicho Luis García Montero, que Machado les enseñó que la poesía podía ser al mismo tiempo sentimental y enraizarse en la vida. Esto es lo que dice. Y el amor, la intimidad es un territorio histórico, y el amor, la amistad o las decisiones sobre las palabras resultan tan comprometidos como unos versos sobre la Revolución de Asturias o la policía franquista. En poesía social, en lo que yo he leído, porque me gusta mucho, hubo dos vertientes bastante claras. Una poesía social de batalla, de combate, de panfleto. En la poesía se escribía lo que no podía aparecer en los periódicos por la censura, y se recitaba hasta que la policía llegaba y cerraba aquello y metía multas, etc. Y después la verdadera buena poesía social, que se metió más por los sentimientos de cada uno en relación con los de los demás. Este poema al que me acabo de referir, Alto Jornal, está escrito en momentos de poesía social. Pero Claudio Rodríguez nunca escribió la poesía es un arma cargada de futuro. No fue Celaya, no fue Blas de Otero, por ejemplo, no fue Goitisolo, porque no quiso hacer una poesía tan clara. Y sin embargo, ese poema que os he dicho cuenta cómo un hombre sale por una mañana de su casa, va al trabajo y experimenta una especie de revelación, y es que es feliz haciendo las cosas de todos los días. Sí, que es algo que te referías antes. Sí. Como hacerlo de todos los días. Sí. Volver a recuperar un perro. Eso es. Y entonces, de repente se da cuenta de que eso es maravilloso. Y el poema termina diciendo sencillamente esto. Vuelve a su casa feliz y siente que alguien empuña su aldabón y no es en vano. Pero es que no es de Ángel González. No. Estoy equivocada. Ángel González va por otro lado. No, este se titula Alto Jornal y es de Claudio Rodríguez. ¿Qué pensaba? Ángel González tiene también algo de poesía social, pero va más en esta otra línea. Este soy yo y
luego soy solidario con los demás, pero no hago un panfleto social, no critico, ataco, no hablo de fábricas, no. Y es sencillamente eso que os he dicho. Alguien empuña el aldabón de su casa y no es en vano. ¿Qué quiere decir? Que ha sido feliz solo en su trabajo y la experiencia ha sido individual, pero después va a estar con la comunidad. Alguien que llama a la puerta es alguien de la comunidad. Y por ahí va la mejor poesía social. Ahora, lo de la poesía es un arma cargada del futuro, y esos poemas de Blas de Otero, esos son espléndidos, me encantan. Estuvieron escritos en una época con una realidad. Sí. Es que Aceituneros Altivos, si lo quitas de su contexto, pues igual una poesía no vale mucho, pero también hay que saber qué sentía ese hombre cuando estaba en Jaén allí. Ese yo poético de Miguel Hernández, uno de los poetas que más trascienden, y la colectividad está cuando él escribe. Es que el yo del sentimiento, sí, pero es que una vez después del yo está el nosotros. Claro. Y muchas veces yo he criticado, y lo critico aún, que mucha gente se ha quedado en el yo, con todo el respeto que me merece. Es decir, pero hay también un nosotros, tú vives en un algo más que no el yo poético. Y lo que hemos visto aquí de muchos poetas jóvenes que nos han venido a Arnedo, que ya llevamos 14 años, es que, bueno, el yo es la calle Laurel y las guatecas de la noche o en Madrid. Entonces nos parecía un poco, vaya, que no había mucho fondo, que no hay mucho fondo ahí. Pues decía, si ese de Gil de Viedma lo escribió después de una borrachera en la calle Laurel de la mucha que tuvo. ¿Cuál es de Gil de Viedma? Que creo que no, que ese no, Este particular. Uno que has leído de amor, que ese seguro que no lo escribió en la calle Laurel a las 2 de la noche. ¿Cuál he leído de Gil de Viedma de amor? No has leído uno de Gil de Viedma. Sí, El último. dentro del potenciómetro Los tres, el tienes... El de Palabras de familia gastadas seriamente. No es un poema de amor, Es poema, yo no lo considero. Tiene un poquito, es la dulzura, el calor de los labios a solas. Es lo poco que deja ahí, solo deja esto. De Gil de Viedma los poemas de amor son para recordarlos. Tiene algunos de los versos más tremendos que se han escrito en poemas de amor. Entre otros, qué ruido más triste es el que hacen los cuerpos que se aman. Tiene su aquel, y sí, me ha venido a la cabeza porque tiene otro que se titula Contra Gil de Viedma, contra Jaime Gil de Viedma, que escribe contra sí mismo, describiendo la resaca de la mañana, pero no la resaca solo alcohólica, sino la resaca del amor pasado que ya se ha ido, y de la soledad, y de la angustia, del disgusto de estar viviendo. Y no quiero dejar pasar lo que dices, porque yo no lo he dicho, pero suponía que podía salir. El tiempo en el que nos hemos metido a vivir nos ha hecho individualistas. Lo he dicho al principio y luego lo he dejado pasar. Pero somos muy dados a cerrarnos en nosotros mismos. Esto que está pasando aquí esta tarde, que seáis una asociación, que invitéis a alguien, esto es extrañísimo. Paraos a pensar cuántas experiencias conocéis de estas, porque lo más normal es que la gente esté en su casa, con su televisor de no sé cuántas pulgadas, con su mujer o su marido y sus hijos, con sus vacaciones y su coche, y su propia vida para sí mismo. Formar parte de la colectividad, el hacer cosas en conjunto, el pensar más allá del límite de mi nariz, eso durante buena parte del siglo XX en Occidente, decías tú antes, lo hemos mandado a hacer puñetas. Buena parte, tú dices de la poesía, pero buena parte de las novelas, buenas o malas, que hubo desde el 75 hasta casi ahora mismo en España, tenían un argumento casi troquelado. Un individuo cerrado en sí mismo mirándose el ombligo. Lo tengo con pelusillas, no lo tengo con pelusillas, me he engordado un poquito, me ha salido un pelo, me lo voy a quitar, y esa era la novela. Y además, a veces, escribía que había un señor que se llamaba como él, que estaba en su casa, solo, mirándose el ombligo. ¿Nos entendemos? Eso no es malo en sí mismo. Sí es malo cuando uno se da cuenta de que nos están desmantelando el estado del bienestar y todo un montón de derechos, y que la capacidad de juntarnos y de salir y de ser solidarios unos con otros, pues esa la hemos perdido. Nos cuesta recuperarla. Nuestra tendencia es a decir, vamos a casa que ya se pasará, y ahí nos cerramos. No es malo que uno sea individualista, todo comienza por uno mismo, y poco tendrás que darle a otros si tú no tienes nada en ti mismo. Claro. Pero sí que es verdad que con mucha frecuencia
se confunde ser poeta con ser individualista, mirarse a sí mismo en el ombligo, y que eso, si no pasas más allá del ombligo, o lo tienes muy bonito o poco Mira, Miguel Ángel, has sacado una palabra clave de todo lo que hemos dicho esta noche. Que nuestro poeta de aquí, el poeta armedano, no me viene el nombre, ¿cómo se llama? El que tiene la fundación, del que yo estoy. Leopoldo. Pues mira, estando en agosto clandestino, abajo ahí al lado de la juventud en el IER, dijeron eso, salió eso, sobre qué poesía se hace actualmente, o qué es la que no se hace, o cuál es la poesía social. Y él sacó, dice, es que muchos dicen que esta poesía social es panfletaria. Por lo tanto, y él dijo, yo prefiero algunos panfletos del año 78, 79, que sacaban en octavillas por la calle, en un cambio social, queriendo una vida nueva, queriendo una cosa nueva. Para mí, poéticamente, era mucho más enriquecedor que la cantidad de poemas que estoy viendo de mucha gente que no me dice nada y que no aporta nada. Lo digo porque aportaba ideología, y ahí se aportaba ideología, ¿no? Pero un cambio de la persona, un cambio hacia mejor, a ser más humanos, a compartir, a la sociedad que tenemos ahora. Yo estaría motivado por escribir un poema sobre la paz, sobre esos desahucios tan terribles. No estamos viviendo el drama de las familias. Yo lo estoy viviendo un poco de cerca, porque mañana voy a una manifestación en Estella para luchar contra esos desahucios y con esos escraches que están haciendo tan duros. ¿Y qué hace el poeta ante eso? ¿Qué hacen los poetas andaluces de hoy que decía Alberti? Nos miramos el ombligo, pero esas realidades no se están tocando ninguna. Yo lo estoy echando en falta, coincido contigo. Porque hay muchos temas que ahora no se están sacando cuando estamos viviendo. Es decir, un escrache es que al hijo del político le va a crear un trauma, porque ven que a su padre han ido a la calle a protestarle, mientras que 4 hijos mandados a una chabola, ¿eso qué es? Eso no es escrache, no hace falta. Eso es violencia social. Entonces, ¿por qué los poetas, no hay alguien que escriba un poema y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, yo voy a defender en algún poema esto? Eso es un panfleto si se hace ahora. Lo vengo echando en falta, como fíjate, parecerá contrapié lo que voy a decir, pero entiéndemelo, ya hace tiempo, cuando la poesía estaba tan metida en sí misma y además se ponía tan seria y tan trascendente, que ya eché en falta también, estando con poetas, que hubiera más sentido del humor, que la poesía no tiene por qué ser siempre tan tristona y todo es que siento amor, joder, pues alégrate, que tampoco es para tanto, no, es que temo que a lo mejor no me quiera, pues tampoco, vamos a ver, hombre, eso, el humor, la ironía, poco poeta hay ahí. El humor creo que se va perdiendo con los años. No tendría por qué ser la poesía, tendrás razón, No tendría por qué ser, porque yo antes escribía mucha poesía irónica, pero ahora ya no. Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé. Bueno, esto... La crisis. Es verdad, porque escribió La Mosca y desde entonces no ha escrito ningún poema que merezca la pena, hombre, de ironía como La Mosca. Aquí tiene un ejemplo de que... Que igual tienes que... Igual podemos cerrar ya, Que yo no era falta de interés, es que me dolían las posaderas. Me dolían las posaderas. Bueno, no hemos dado un aplauso, aunque después... Estupendo, muchas gracias, amigos. Gracias a ti. Muy interesante. Tenemos que llamarte el año que viene para continuar sobre todo el debate. A ver si No, nos ha gustado, nos ha gustado. Ha sido un placer. Me he levantado porque no me he imaginado.